¡Viva Perón! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Devaluación! ¡Dolarización! ¡Malena! No, Fátima. ¡Bofe en precios cuidados! Riñones humanos a precio de mercado. ¡Ajuste para pagarle al fondo! ¡Orden! Y ajuste para pagarle al fondo. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Ya lo adelantó Pablo Dugan. En instantes, Eduardo Menem, 22 años senador de la Nación, compañero de ruta y armador del proyecto político de su hermano, el expresidente de la Nación en 2 ocasiones, reformador de la Constitución. En un ratito hablamos con él de eso acá. ¿Se siente reivindicado el menemismo por la reivindicación que hace Milei? ¿Vuelve esa década en términos culturales, económicos, políticos? Lo vamos a hablar en un ratito con uno de sus protagonistas que conserva notable lucidez a sus 85 años. Pero vamos a hablar también de lo que comienza a hacer mañana el ministro candidato en Washington. Sí, Massa vuelve a Washington, espera traerse 7.500 millones de dólares o incluso algo más, y a partir de ahí replantear la campaña con otra estrategia diametralmente opuesta a la que vino llevando hasta acá. ¿Llegará a tiempo? ¿Lo logrará? Bueno, lo vamos a hablar en instantes después de la entrevista. Por otra parte, la advertencia que hizo Javier Milei de que no negocia con comunistas. ¿Cuánto les puede costar a las provincias en exportaciones? Te traigo en un ratito el mapa con el socio comercial de cada provincia, el principal socio comercial de cada provincia y qué puede pasar con sus exportaciones. Atención, a Brasil también lo considera comunista Milei, porque ya dijo que Lula es parte de ese eje con el cual él no quiere saber absolutamente nada. Y otro tema importante respecto de la dolarización, ayer lo conversábamos acá en Duro de Domar, empiezan a aparecer cuestionamientos al proyecto dolarizador de Javier Milei y no son ni de C5N, ni de, no sé, el peronismo, la izquierda, son de la banca internacional y los organismos multilaterales de crédito. Le están dando la espalda a la dolarización los que emiten los dólares. Y te voy a contar lo que pasó el fin de semana, este fin de semana largo, respecto de eso. Pero también Lucía Isikoff nos trae un informe especial sobre cada uno de los nombres que puede llegar a integrar un eventual gabinete de Milei. Buenas noches, Lu. Buenas noches, Ale. Dijo Javier Milei, ya estamos preparados para gobernar. ¿Con quiénes? Porque tuvo un ascenso tan vertiginoso la Libertad Avanza que no tenía mucha gente alrededor. Bueno, te tiro un dato. Macrismo, menemismo, algunos nombres que se reciclan de la casta tal vez, que vienen. Y va a haber, en caso de que Javier Milei gane, también superministros. Así que de eso vamos a estar hablando. Superministros, claro. Quedan 8 carteras, cada una de las cuales tiene dentro de sí otras subcarteras. Bueno, es muy probable que los que encabecen cada una de esas carteras sean superministros. ¿A quién responderán? Bueno, un ratito Lucía Isikoff. Y Gabriela Vulcano también nos trae otra parte de la trama opositora. ¿Volvió Macri? ¿Vuelve? Bienvenida, buenas noches, Vulcano. ¿Qué tal, Ale? La gran pregunta es si Mauricio Macri se va a meter en la campaña. Y si se mete en la campaña, ¿para quién va a jugar? Todo indica que para Patricia Bullrich, pero dentro de Juntos por el Cambio sospechan que no, que está haciendo acuerdos por otro lado con otro de los candidatos a presidente. Sí, vamos a estar contándoles un poco de qué va eso. Está bastante claro con quién, con Massa no es, ¿no? Claramente con Massa no es con el candidato que sacó más votos. Vamos a contarles cómo están las negociaciones, las conversaciones que viene teniendo Mauricio Macri con Javier Milei y que están pensando dentro de Juntos por el Cambio y también cerca del equipo de campaña de Patricia Bullrich. Gracias, Gaby.
Todo esto en instantes después de la entrevista con Eduardo Menem y también, por supuesto, como ocurre siempre, la información de último momento que surja en este anochecer. Son días agitados, con lo cual seguimos con una antena siempre puesta en lo que puede llegar a ocurrir de último momento. Avisos y arrancamos con el programa. Eduardo, gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a usted por invitarme. Javier Milei dice que lo que hizo Menem fue el mejor gobierno de la historia. ¿Se siente reivindicado por esas palabras después de tanto repudio? Bueno, lo dijo mucha gente, lo está diciendo mucha gente, y lo dijo en su momento el presidente Kirchner, ¿no? Lo dijo en un acto que hizo ahí en el Calafate, inaugurando un aeropuerto. ¿En qué año eso? 94, 95. Otro mundo, ¿no? Lógico, porque había otras condiciones, ¿no? Sí, claro. Primero le quiero agradecer por la invitación, es la primera vez que vengo a este canal. Qué bueno, me alegro. Así que le agradezco. Ahora, ¿siente que se lo vuelve a reivindicar? ¿En qué sentido? Bueno, que se reconoce la obra que hizo, se reconoce la estabilidad que hubo durante ese gobierno, porque no nos olvidemos que cuando Carlos asumió el gobierno el 8 de julio de 1989, 6 meses antes de lo que correspondía, tuvo que asumir un poco a las apuradas, ¿no? Porque había que mantener la estabilidad democrática. Se encontró con una situación económica muy grave, que fue lo que motivó el alejamiento de Alfonsín, ¿no? La inflación el último año había sido del 4.923,6% en un año. Y cuando Carlos juró, la inflación de ese mes de julio del 89 había sido de más del 200%. O sea que ese mes. Usted ahora, si ganara Javier Milei, sentiría como coronado ese reconocimiento, esa revalorización. No, nada que ver. Yo digo el reconocimiento que le está haciendo mucha gente, ¿no? Bueno, pero estamos en el medio de un proceso electoral y bueno, ahí está puesto el interés, ¿no? Ahí se dirimen las pugnas. Además, el estilo de política de Carlos siempre ha sido el de la concordancia, el de... Nunca lo habrá escuchado usted en sus discursos descalificar a nadie. Es un hombre de paz, un hombre que siempre trató de tender lazos con los... ¿Ahí usted encuentra una diferencia con Milei? Sí, ahí hay una diferencia, porque si no hubo un presidente que haya sido tan demonizado como Carlos, como el presidente Menem. Bueno. Y sin embargo, él nunca contestó los agravios, siempre dijo, bueno... Eso habla más del que me acusa que de mi persona. Además, después le extendía la mano. Nunca tuvo ese resentimiento con nadie. Vea que le pegaron, ¿eh? Le pegaron cuando estaba en la cárcel por orden de la dictadura. También le siguieron pegando. Y sin embargo, él no le contestó nunca. Lo único que dijo en una tarde, que yo lo iba a visitar en Magdalena, en la cárcel de Magdalena, tenía que hacer una travesía desde La Rioja hasta Magdalena, calcule los kilómetros. Bueno, una tarde, me acuerdo, lluviosa, de un mes de agosto también. Lo visité, las visitas eran de unas 5, estaban en un primer piso en Magdalena, con otros presos políticos, y cuando bajó, me dijo, Eduardo, te veo muy preocupado. Claro, había corrido el rumor de que los iban a hacer desaparecer. Dice, mira, quédate tranquilo, dice. Yo voy a salir de aquí y voy a ser presidente de la nación. Y los que me metieron acá van a venir a ocupar este lugar. Bueno, cuando me iba yendo con un colaborador, le digo, Carlos está desvariando porque no sabemos cómo va a salir de acá. Y él está hablando de que va a ser presidente, ¿no? Y que va a meter presos a los militares. Sí. Bueno, después los indultó, ¿no? Después los indultó, sí. ¿Se arrepiente de eso usted? No, el que indultó fue él. Ya sé, pero usted como parte del movimiento político. Yo creo que él es muy de mucha creencia cristiana, ¿no? Y siempre está por el perdón. Por eso la forma de ser de él, ¿no? El indulto no es borrar nada, el indulto es perdón.
A diferencia de la amnistía, que es que borrar de la memoria el pasado. Bueno, fue acá, en la práctica, acá perdón, en la práctica todos fue... los días cuando rezamos el Padre Nuestro, los cristianos, decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y recuerdo las palabras de Cristo cuando le preguntaban, ¿acaso debo perdonar al hermano que me ha ofendido? Dice, ¿acaso 7 veces? No, 7 veces 7. Está bien, pero ahí, por ejemplo, Kirchner hizo lo contrario a lo que hizo Menem, que los indultó y reabrió los juicios de lesa humanidad, lo cual permitió que se metan presos a los genocidas que hoy siguen presos. Está bien, son formas de ver. Sí, claro. Él apostó a la conciliación, apostó a la paz, apostó, y gracias a eso, el levantamiento de Seineldín en el año 1990, en diciembre, él pudo dar orden de que repriman. Es la primera vez que un presidente civil da orden a un jefe militar que vaya a reprimir. Y cuando le ofrecieron pactar o arreglar, él les dijo ningún arreglo. Lo único que tiene que hacer es rendirse e ir preso. Ahora volvemos a los 90, que me encanta poder charlarlo Ahí con le usted. dejé el libro para que lo lea. Sí, hizo un libro sobre los 90, también signo de época, ¿no? Que se haya publicado ahora, una reivindicación de esa época, que repito, durante tantos años sufrimos y durante tantos años intentamos revertir sus consecuencias, Claro, ¿no? claro. Ahora se reivindica. Usted, insisto, si gana Milei, ¿sentiría esa reivindicación? No sé qué va a hacer. ¿A quién Él- votó usted, Eduardo? ¿Eh? ¿A quién votó? Porque su hijo fue Vea, candidato yo de le Milei. digo, mi hijo está en la línea de Milei, Sí. mi hijo Martín, y por supuesto lo voté a él en la elección a diputado provincial. Ahora es candidato a diputado nacional. Por eso yo no me comprenden las generales de la ley. ¿Y al presidente? ¿A quién votó? Ah, el voto secreto. Pero ¿votó al peronismo? Vea, más allá de lo que piense o haga mi hijo, Ujú. yo sigo siendo peronista. Mm. Pero peronista, no kirchnerista, ¿no? Porque el kirchnerismo lo ha colonizado al peronismo. ¿Y a Massa cómo lo ve? A Massa, bueno, está en lo mismo. Massa también ha entrado en la línea kirchnerista y, bueno, él ha cambiado muchas veces de posición. Hasta fue funcionario nuestro en algún momento. Ujú. Usted no sé si recuerda. Sí, claro. Claro, él entró en la política con nosotros. Creo que estuvo en el ANSES o en Desarrollo Social. Bueno, había estado antes en la UCD, los primeros pasos, ¿no? Sí, Como sí. muchos que se incorporaron al peronismo en ese momento, giro neoliberal. Usted, cuando lo escucha a Milei hablar de la casta, ¿no se siente un poco aludido? Digo, fue 20 y pico de años senador. No. Pero Vea, yo entré en la política después de sufrir lo que sufrimos con la cárcel y la persecución a mi hermano, ¿no? Ahí decidí, yo antes no había hecho política. pero después fue muchas veces senador, presidente de la Constituyente. Fui presidente de la Convención Constituyente. Por eso. Fui 10 años presidente del Senado, elegido por unanimidad, bueno. Pero yo no me siento aludido, o sea, yo creo que cuando él habla de casta, habla de los que viven de la política ¿Y? no viven para la política, ¿no? Que es muy diferente. Yo pienso que es eso, porque no se puede generalizar. Yo no me siento aludido, en absoluto. Y el hecho de que esté tomando exfuncionarios del menemismo En buena hora que los tome, pero ojalá es lo mejor que puede hacer. Ojalá lo incorpore a Roque Fernández, a Carlos Rodríguez del SEMA, ojalá. Lo que pasa es que terminó pésimo eso, Eduardo. ¿Qué terminó Y la pésimo? parte de Roque Fernández, Carlos Rodríguez, fue el final cuando ya estábamos en recesión tremenda, termina de la No, Rúa. escúcheme, hagamos la historia. Sí. En esos tiempos, después de 10 años de estabilidad, hubo la crisis del sudeste asiático, la devaluación de Brasil, la crisis de Rusia. Sí, siempre había Sí, crisis. Pero bueno, el sí, tema es cómo estamos pero preparados nosotros ante ese- esas fueron bravas. No obstante lo cual, la Argentina se mantuvo. ¿Sabe cuánto era el riesgo país cuando Carlos dejó la presidencia? ¿Cuánto era? 600 puntos. ¿Y la pobreza? La pobreza, 26%. ¿Y el desempleo? El desempleo, bueno, depende. El desempleo abierto es una cosa. Después había desempleo o empleo disfrazado y empleo no El desempleo productivo. es del 18%.
Y eso siguió aumentando hasta el 21,6 cuando No, colapsa la convertibilidad con De la Rúa. Cuando recibió el gobierno Carlos Menem, entre el empleo en blanco, el empleo disfrazado y el otro empleo que no está registrado, el desempleo que no está registrado era el 23%. Pero ¿no cree usted que lo que hizo tambalear a la convertibilidad fue su rigidez, parte de lo que sostuvo Roque Vea, Fernández ahí al final? Yo le voy a decir una cosa. Caballo lo quiso revertir. Alejandro, yo le voy a decir una cosa. Cuando fue la elección del 1999, ¿no? De la Rúa dijo que iba a mantener la convertibilidad. Así es. ¿No? Y Duhalde dijo que había sido exitosa, pero había que dejarla de lado. ¿A quién votó la gente? A De la Rúa. De la Rúa. Que la convertibilidad. Ahora, ¿Pero quién lo tenía de De la razón? Rúa... ¿Pero lo quién de- tenía razón? No, De la Rúa. Y pero De la Rúa a los 2 años se fue en helicóptero Porque, en medio de una escúcheme, masacre. No, pero eso del helicóptero, ¿cuándo van a terminar de hablar del helicóptero? En algo se tenía que ir. No, vea. De la Rúa ¿Cómo en algo fracasó. se tenía que ir? Si me permite, Sí, sí, sí. De la Rúa le fue mal en la parte política, porque su vicepresidente le renunció al año y se hizo un caos tremendo. ¿Y usted no en vincula la fila. eso al hecho de que De la Rúa se haya atado a esa receta tan rígida y que haya tenido, por ejemplo, que avanzar con la No, flexibilización ¿sabe qué laboral? pasa? Puede ser que haya habido que salir en algún momento, Claro. que era la oportunidad de la Rúa de salir, ¿no? De salir con una canasta de monedas, como decían algunos. Pero bueno, él empezó a tener los problemas que al último no lo apoyó ni su propio partido, ¿no? Lo que pasa es que en 2003, cuando intenta nuevamente su hermano volver a la presidencia, vuelve a caballo de un programa dolarizador, parecido al de ahora de Milei. No, no, con no. volver a la convertibilidad, volver a la A estabilidad. la convertibilidad sí, a la Bueno. dolarización no. Además, yo le quiero recordar que uno de los... Porque ahí me llamaron para preguntarme cuáles eran las ventajas o qué era lo bueno y lo malo de la democracia, de la cual cumplimos 40 años. Sí. Bueno, lo bueno está que se pudo mantener pese a los golpes militares, pese a la crisis del 2001. Lo malo, que a veces no se cumplieron con las reglas. Por ejemplo, Duhalde, en el año 2003, no permitió que se haga la interna del partido, que estaba por ley. No permitió que se hagan las pasos. ¿Por qué? Porque estaba seguro que las iba a ganar Carlos Menem. Y él quería ponerlo a Kirchner, con el cual ya había hecho el arreglo. Venía de antes eso, ¿no? Y le puso todo el aparato nacional de las provincias, le puso a favor de Kirchner. Bueno, lo que pasa o es sea, ese fue un declive de la democracia, porque la elección interna es fundamental. Es fundamental para ver quién representa al partido. Pasa que- Los hizo salir en 3 listas distintas. En términos institucionales, Eduardo, Carlos, por ejemplo, amplió la Corte para generar una mayoría dicta. No, La Corte escúcheme. Suprema. No, Ahí digo, en el libro, con le todo pido, respeto que, también, le sí. pido que lea el libro, Sí, sí. que hay un artículo No, del porque conozco Rodolfo... la historia, además la viví. No, porque están equivocados. Hay un artículo de Rodolfo Barra donde analiza caso por caso para que vea que no había corte adicta. Los fallos más importantes siempre firmaba alguno de la antigua corte. ¿Y por qué renunciaron todos cuando le hicieron juicio político? El que quedó No, fue escúchame, expulsado. un presidente asumido que violando la división de poderes toma la cadena nacional, una de las tantas que hizo el kirchnerismo, Cristina hizo 44, ¿no? Bueno, tomó la cadena nacional para pedir que lo destituyan a los miembros de la Corte. Eso es violar la división y equilibrio de los poderes del Estado. Él no se puede meter en eso. ¿Y ampliarla no es? ¿De 5 a 9 no es meterse? Escúcheme, Alfonsín también mandó el proyecto para ampliarla. Bueno, entonces con ese criterio todos la atropellaron. Ilia había mandado un proyecto para llevar a 11 el número de miembros que lo aprobó el Senado. O sea, no fue la primera vez. Inclusive lo habían aprobado el proyecto de Alfonsín, además de ampliar la Corte, se asignaba la facultad de designar al presidente de la Corte, ¿no? O sea que no es un invento el aumento de miembros de la Corte. Ahora, fíjese lo que pasa ahora. La presidenta, la entonces presidenta, bajó de 9 a 5, ¿no? Ahora hay 4. Hace más de un año que está vacante y no lo cubren.
y presentan un proyecto elevándolo a 15, al principio se hablaba de 25. ¿No le parece una locura lo que está haciendo? ¿No le parece una locura llevar a 15 el número de miembros de la Corte? Bueno, depende de cómo se vote y cómo se haga, bueno, ¿no? Claro, bueno, ese es el problema. está bien, porque hacerlo por decreto. ya la votó el Senado, como también votó el agrandamiento desmesurado de los cargos de jueces y de magistrados, ¿no? Si me preguntan, me parece tan mal, como aquella hay un ampliación de 30% de vacantes en el Poder Judicial por culpa del kirchnerismo. Ahora duplica el número de jueces federales, aumenta desmesuradamente el número de jueces, ¿no? El procurador general que propone el presidente no lo quiere votar, ella no lo quiere, no le da el acuerdo del Senado. Eduardo, le voy a hacer una pregunta que le hice a Carlos Corach en ese mismo sillón. ¿No se arrepiente de nada usted de aquellos 10 años? ¿No se arrepiente de nada de la transformación que atravesó Argentina, de los cambios severos que tuvo, por ejemplo, la forma de trabajar? Vea. La deuda. ¿Qué deuda? La deuda externa, Eduardo. Sí, la deuda externa la bajamos de la que había dejado. Sí, la pobreza. No es la así. pobreza había quedado sobre la población en el 47% y lo bajamos al 26%. Eso comparando con el pico de la hiper, pero toda la década aumentó la pobreza. No, ¿sabe qué? Inclusive había bajado más, había bajado al 15% y con el tequila en el año 95 subió y llegamos al 26%, que es el presidente que menos tuvo pobreza en el país. No se arrepiente de nada, entonces. No se arrepiente de nada. A ver, ¿qué entiende por arrepentimiento? Bueno, las privatizaciones, por ejemplo. Pero las privatizaciones pudieron, escúcheme, las joyas de la abuela, dice usted. Sí. Pudimos tener teléfonos que tardaban 10 años. Esa es joya de la abuela. Teníamos corte de luz que hasta la televisión la aceptaba. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda que había 6 horas nada más de televisión porque no había electricidad? Hubo un cambio tecnológico, pero ningún país se desprendió de YPF y gas del Estado por bicocas como hicimos nosotros en ese momento. Aumentamos la producción de petróleo, de 26 a 86. Se desmantelaron todos los pozos de YPF, todos los campos de YPF, le explotó Moscón y Cutralcó. Hicimos inclusive el gasoducto a Chile. La electricidad, el modelo eléctrico de Argentina fue tomado como modelo por otros países. Esto no lo digo yo, lo dice en un libro 2 periodistas que escribieron, que se llaman Los Platos Rotos. Uno de ellos es Cabot. No se arrepiente, veo. Ahora, pero volviendo a hoy. Sí. ¿De qué me voy a arrepentir? Hemos sancionado, vea, yo en el Senado hice sancionar la ley de patria potestad compartida, ¿no? La ley equiparando los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Perdón, Eduardo. El defensor del pueblo. Eduardo, el defensor del pueblo fue creación mía en el Senado. ¿Qué quiere? ¿Me voy a arrepentirme de eso? Bueno, sí, hay una parte de la población que perdió su medio de vida, que vio cómo crecía la inseguridad, que vio naufragar a sus hijos en el consumo de drogas. Vamos a los números. Es muy fácil hablar como usted habla sin decir números. Pero le dije usted sabe que el Producto Bruto, si me deja hablar, el Producto Bruto en la década del 90 subió el 48%, caso inédito en la historia. Nunca subió tanto, 48%. Claro, ahora está cuesta abajo. Pero, más Eduardo, aún, sin incorporar el desplome final, el producto interno, el producto bruto per cápita subió el 31%, ¿Quién se lo que apropió, fue el tercero más alto de la historia. ¿Cuánto aumentó la desigualdad? ¿Cuánto aumentó el desempleo? No. ¿Cuánto cayeron los salarios? Escúcheme. En términos estructurales, ¿cuánto fue el salario promedio de la convertibilidad? Escúcheme, lo que le estoy diciendo son los números, Sí. no es una opinión. Usted tiene una opinión, pero no se basa en los números. Le digo que subió hasta el 21% de la desocupación porque era un modelo que destruyó miles de pymes. El barrio de Villalín. Escúcheme, y los que se crearon los puestos cuando vino General Motors, volvió al país en el 97, se instaló Toyota en el 97, la mentira de que se destruyó la industria creció el 36% en los 10
10 años. Bueno. Y las exportaciones industriales, incluida manufactura, fue del 119%. Entonces, lea el libro, ahí va a tener todos los datos de fuentes oficiales. No del INDEC de Moreno, no del INDEC kirchnerista. El INDEC oficial. Volviendo hoy, Eduardo, y le agradezco nuevamente por la vehemencia y por estar acá. No es vehemencia, yo siempre hablo así. Bien. Ahora, ¿usted cree entonces que si todo eso salió tan bien y ahora están reclutando de vuelta a sus funcionarios, lo que viene con Milei sería algo parecido? No y bueno, lo están reclutando. Bueno, los tres que hablaron con el fondo, fueron sus funcionarios. Lo están invitando y son tres excelentes economistas que ojalá integren el equipo si gana Milei. No sé si va a ganar, pero si gana, ojalá lleve gente que trabajó con nosotros. Y en ese caso el resultado sería el mismo, dice usted. Seguro que va a levantar. Estamos en la peor de las miserias, 40% de pobres, inflación que ya va a llegar a los 2 dígitos. Esto está descontrolado, Alejandro, está descontrolado. Han perdido el rumbo, ¿Cree que puede terminar en un proceso similar al que hubo antes de la asunción de Carlos? Vea, puede ser. ¿Una hiperinflación? Sí, claro. ¿Un adelantamiento del cambio de gobierno? Ojalá que no. Pero si no contienen la inflación, ¿hace cuánto que no la pueden parar? ¿Hace cuánto? No la pueden parar. Y sí, en marzo iba a haber una inflación del 3%, fue del 8%. ¿no? Y ahora sigue subiendo, ahora con esta devaluación, ¿a cuánto va a subir la inflación? Nunca nos pueden culpar. Nosotros hemos sido el único presidente que mantuvo la estabilidad durante 10 años. Eduardo, durante 10 años. Gracias por venir a Brotes Verdes. No, gracias a usted. Y le pido que lea el libro, ¿no? Lo voy a hacer con atención. Usted tiene una concepción, usted y varios en este canal, tienen una concepción negativa del menemismo. Me parece que son un par más de personas, pero bueno, quizás somos nosotros. Solamente. Ayer escuché en un programa acá, ¿no? En Duros de Domar, que uno dijo que la inseguridad del que vive el país es culpa de la convertibilidad. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿se puede aceptar ese razonamiento? Yo creo que cuando era chico, en los 80, antes de la convertibilidad, se podía pasar el Día del Niño en la vereda, jugando en la calle. Claro. Después de la desigualdad que generó aquella política, ya no. Pero bueno, es mi opinión. Usted puede no compartirla. Hoy, la inseguridad que había en la época nuestra no tiene nada que ver con la de hoy. Hoy está... Ustedes han largado, han largado 3.000 presos de la cárcel con el pretexto de la epidemia, de la pandemia. Han largado 3.000 delincuentes, que son los que están asaltando todos los días, muertos, heridos. Vea, la política de seguridad de este gobierno ha sido desastrosa. Es lo peor que le pudo haber ocurrido al país. Bueno. Se lo digo con convicción, respetando las ideas suyas, yo las respeto, pero usted me trajo los 90 y yo tengo que defender lo que hicimos en los 90. Y yo me voy conforme por esa reivindicación y lo que puede llegar a abrir a futuro. Gracias por venir, Eduardo. Bueno, gracias por invitarme. Primera vez que vengo a este canal. Espero no sea la última. No sé si me van a volver a invitar, pero bueno. Yo le agradezco nuevamente y no dude que lo voy a hacer, si enriquece el punto de vista de la gente, que es la que tiene que saber qué puede volver, qué pasó, y que sabe muy bien, sin leer libros, qué vivió, ¿o no? Vea, yo creo que si comparamos aquella época con esta, ¿no? Por eso cuando aparece Milei, la gente lo vota, porque pide el cambio. Acá, si seguimos así, si seguimos votando los mismos, vamos a tener los mismos resultados. Ahí está, tiró el eslogan al final. Gracias, en serio. Voy a abrir el editorial justamente con un fragmentito de Javier Milei en la entrevista que le dio a la agencia Bloomberg Financiera el jueves pasado. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. Ni China ni Brasil, dice Javier Milei. Y acá les quiero traer
un informe a los que nos están mirando desde fuera de la área metropolitana de Buenos Aires, desde fuera de la ciudad. Este mapa lo publicó el viernes la Bolsa de Comercio de Rosario. Y me parece a mí podría hacer reflexionar a más de un gobernador respecto del destino de sus exportaciones. Míralo. Acá está con banderita el destino principal de las exportaciones de cada provincia. Buscate a ver si te encontrás. Si sos bonaerense, le exportás al Brasil del comunista Lula. Si sos pampeano, a la comunista China. Si sos cordobés, sí, también al comunismo. Fíjate, Mendoza también. Hay un par de provincias que exportan a India principalmente, y esas zafarían, ¿no? Ahí está Santa Fe, porque India es la que compra más aceite de soja, pero después la tenés al lado a Entre Ríos, que también dejaría de exportar, a comunistas, tenés más arriba al Chaco y Formosa, Santiago del Estero, bueno, todos esos embarques que van a China. Dice Milei, yo no les molestaría porque es una cosa entre privados, pero no voy a celebrar ningún acuerdo que potencie esas exportaciones. Claro, si vos mirás el mapa de la votación, para superponerlo con este, con lo que te encontrás es con que en muchas provincias, como la provincia del senador Menem, por ejemplo, lo que ha pasado es que, bueno, se tiñe de violeta. Todo se tiñe de violeta, incluso las provincias donde ganaron los gobernadores peronistas. Fíjate vos el caso de Tucumán, por ejemplo, donde Osvaldo Jaldo se impuso sobre Mansur, hubo toda esa discusión en la Corte Suprema, pero terminó teñida de violeta igual. Hay provincias que tienen 20 puntos de diferencia entre lo que sacó el gobernador peronista que religió o que consiguió avanzar ahí hacia otro mandato o hacia un nuevo mandato y esta elección presidencial. Claro, lo que parece sugerir este resultado es que los gobernadores descuidaron esta paso presidencial y ahora no se sabe cómo van a actuar frente a la general de octubre. Ahora, ¿sabían ellos cuando dejaban hacer en esta elección que tenían en juego la coparticipación federal de impuestos? Porque, por ejemplo, eso es algo que Milei dice no va a mantener más. ¿Sabían? Porque les va a devolver a las provincias la potestad de recaudar, va a ser una reforma que no sé cómo la va a hacer avanzar, pero yo parto de la premisa de que va a avanzar hacia ahí. Porque si uno arranca de no va a poder hacerlo, el análisis es absolutamente falaz. Supongamos que puede. Bueno, a las provincias no solamente les va a recortar la coparticipación federal de impuestos, sino también las transferencias discrecionales, las transferencias que financian obras, por ejemplo, que son las que más rápido pide ajustar el Fondo Monetario. Bueno, a eso ahora sabemos, por este mapita, qué les va a agregar en términos comerciales, qué empresas pueden cerrar porque negocian con comunistas, qué campos pueden dejar de vender o perder precio porque el destino de sus granos o de sus cultivos es el comunismo, fantasmagórico, pero el comunismo que identifica a Milei como su enemigo a nivel planetario. Mientras tanto, desde Estados Unidos llegaron los primeros reveses del plan dolarizador de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, porque el jueves tuvo su reunión, el equipo económico de estos tres exmenemistas, con los enviados del Fondo Monetario, fue por Zoom, participó el propio Milei que tomó la voz cantante, pero la banca privada internacional, los mismos a los que dicen que les van a pedir prestado el dinero para dolarizar y que el peso no se derrita, que no se vaya el dólar antes a 10.000, 12.000, como calculan los economistas más cotizados del establishment. Bueno, esa banca dice que es una pésima idea dolarizar. Al Fondo Monetario también le parece poco factible. Pero fíjate que para ilustrar esto, el economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas, llamado Robin Brook, publicó una serie de tweets durante el fin de semana. Primero, déjame mostrarte qué hay en el Banco Central, que es lo primero que publica este economista. Se habla mucho de las reservas netas negativas
Las reservas netas negativas se dan cuando los pasivos externos de corto plazo superan a las reservas brutas. Hoy el Banco Central tiene unos 25.000 millones de dólares, pero que no son convertibles fácilmente a efectivo. Tiene una letra intransferible, por ejemplo, por los 10.000 que le pagó Néstor Kirchner al Fondo Monetario. Tiene otras letras por otros pagos que hizo a cuenta del Tesoro. Y se fueron acumulando pasivos externos de corto plazo, como el swap con China, la parte naranja que ven ahí. Otros pasivos como los del Banco de Basilea, que están en gris. Y lo amarillo, que es la reserva, el encaje de los depósitos en dólares. Claro, como esto es mayor que esto, las reservas netas son negativas. Entonces no hay dólares para dolarizar. La discusión para la banca internacional se debería terminar ahí. Pero no, porque el candidato más votado propone dolarizar sin dólares. Entonces, ¿qué dice ahora sí en Twitter el economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas? Repito, la entidad que nuclea a los grandes bancos, a Barclays, a Credit Suisse, a JP Morgan, a la gran banca de Wall Street. Dice esto: The peso is in free fall. El peso está en caída libre porque Argentina vive por encima de sus posibilidades. Mire las importaciones en rojo que están cerca de su pico histórico. Argentina necesita recortes en el gasto fiscal y una recesión para arreglar esto. ¿Cómo hacer esto de una manera justa? Es de lo que debería tratarse esta elección, no la dolarización. Y ahí tenés el gráfico de las importaciones y las exportaciones que, bueno, van, ahí la rayita amarilla es el saldo, cuando está arriba de la línea es superávit, cuando está abajo es déficit. Y hubo superávit en el 19, en el 20, en el 22, pero ahora estamos en un severo déficit. Claro, lo que sugiere Brooks, este economista de la banca internacional, es la receta tradicional del Fondo Monetario. El Fondo Monetario siempre sugiere devaluación y ajuste fiscal. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es que si un país devalúa su moneda, se va a abaratar lo que le vende al exterior y se va a encarecer lo que le compra a otros países. Entonces, al devaluarla, va a importar menos y exportar más. A la vez, como va a ajustar el gasto del Estado, va a forzar una recesión, porque hay gente que se va a quedar sin laburo, va a comprar menos, se va a mover menos la economía, y eso también va a hacer que se importe menos. Claro, acá en Argentina el problema es que aún devaluando no hay más que exportar, porque hubo una sequía que se comió la mitad de la cosecha. Y por eso la receta del fondo no funciona. Es una receta que ha intentado muchas veces. 22 acuerdos tenemos con el Fondo Monetario, de los cuales 20 colapsaron. Porque en general empiezan así. Todos los acuerdos con el fondo, como fue en 2018 aquel acuerdo, el más grande de nuestra historia, con Mauricio Macri. Bueno, lo que sí sube cuando sube el dólar son los precios. Y la prueba está la semana pasada, en la devaluación de masa del 22% y la semana más inflacionaria del último año. Según la consultora LSG, que nosotros siempre les mostramos acá, 4,1 fue la inflación solamente en una semana. Y ahí admite el propio Instituto de Finanzas Internacionales que hay un punto débil en la economía argentina. En la economía argentina las devaluaciones van muy rápido a precios. Y fíjate, incluso este instituto publicó un ranking de los países que más rápido trasladan a precios sus devaluaciones. Este es el pass-through, como decimos los economistas, o el traspaso a precios. Y Argentina está cuarto en este muestreo de las devaluaciones de los últimos 10 años, de cuánto impactó en los 6 meses siguientes en precios. Ahí ves que el primero es Vietnam, el segundo es República Dominicana. Por cada punto que devaluaron esos países, los precios aumentaron 0,7 en los siguientes 6 meses. Bueno, en Argentina, 0,6. O sea, prácticamente en 6 meses se pierde el 60% de la ventaja cambiaria de devaluar. Emilio Campo, que es el economista que asesora a Milei en términos de la dolarización, el que hizo el proyecto que eligió finalmente Milei para dolarizar, le respondió a este economista hoy, en pleno feriado, y no cuestionó su receta fondomonetarista. Le dijo: lo de usted suele tener sentido, pero no
en su decidida campaña contra la dolarización. Su enfoque simplista e ingenuo nos condenaría a más décadas de inflación alta, volátil y persistente con bajo crecimiento. El dolarizador en jefe de Milei no solo no discute las premisas de ajuste, porque de hecho Milei le dijo al Fondo Monetario que va a ajustar más de lo que exige su hoja de ruta, sino que le achaca simplemente una campaña en contra de la dolarización al economista jefe de la Central de Bancos Mundial. Claro, Estados Unidos no está en este momento a favor de que más países dolaricen. No fueron buenas las experiencias de los países que dolarizaron y ninguno tenía ni por las tapas el tamaño de Argentina. Ahora, a Emilio Campo, el problema es que en general no le gustan las críticas. Responde en ese tono a cualquiera que se dirija a él con un cuestionamiento mínimo y por eso terminó peleado en la mayoría de las entrevistas que dio últimamente con los periodistas con los cuales se prestó a dialogar. Salvo cuando le ponen el micrófono durante 1 hora y media, como pasó en una entrevista que vi completa, porque me resultó muy interesante, y en la que casi no hay intervenciones. Es prácticamente una conferencia suya con un sparring. Fue en Madero Radio esta entrevista y quería que vean un cachito donde habla de algo que pasó también en los 90, o que más bien pasó a un par de días de los 90, el 28 de diciembre de 1989. El plan Bonex, la incautación de depósitos previa al corralito y previa a la convertibilidad. ¿Qué hizo Campo del Bonex? Esto. El daño fue inmenso, pero el plan Bonex, en definitiva, no era una mala idea. En realidad se tenía que hacer el plan Bonex y la convertibilidad o dolarización simultáneamente. Herman González no quería hacer la convertibilidad, estaba totalmente en contra de la convertibilidad, hicieron el plan Bonex, resolvieron un problema, pero no resolvieron todos los problemas. Entonces acá lo que nosotros estamos planteando es resolvamos este problema. La dolarización requiere previamente una licuación de tus ahorros, de mis ahorros y de nuestros ingresos. Por eso es una engañapichanga. La dolarización necesita que la plata depositada en los bancos se canjee a una tasa de cambio altísima por dólares. Por eso necesita generar previamente o una hiperinflación o una crisis política que desestabilice la economía mucho más de lo que está ahora. Y contra eso tiene que batallar Massa como ministro y como candidato a la vez. Pero la dolarización tiene además el problema de que los que nos tienen que prestar la plata, según Emilio Campo, no nos la prestan. Porque dicen, y lo viste recién, que no es una buena idea. Claro, en un momento, cuando dice dolarización 100 veces, cuando no dice que la dolarización en realidad proyecta una sombra de incautación de depósitos, corralito, endeudamiento, ahí sí después dolarización, Emilio Campo termina intentando simplificarla. Y dice algo que dijo recién Eduardo Menem acá en vivo, escucha. El principal problema de nuestra propuesta es que no es algo que doña Rosa intuitivamente va a entender. Si querés, de alguna manera se lo podrías decir es, mira, vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitas un montón de guita ahora. ¿Qué haces? Y le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás, le decís, abuela, no te preocupes porque yo sé que me está entrando la herencia del año que viene y las voy a recuperar. La defensa descansa, ¿no? Ya el argumento de la joya de la abuela, pero además con este sobregiro del empeño, la abuela. El texto donde Ocampo despliega su teoría de dolarizar, empeñando los activos del Banco Central, consiguiendo que le presten el doble de lo que valen esos activos hoy al valor de mercado, porque subirían por el buen clima que generaría Milei, la lluvia de inversiones que después acarrearía. Todo esto nos suena muy familiar, lo sé. Es un paper donde se refiere a un par de casos: El Salvador, Ecuador, Panamá, Zimbabue. No son los países a los que la mayoría de nosotros nos querríamos parecer, y menos cuando uno ve imágenes como esta del candidato
que ayer votó Cristian Zurita, el candidato que ayer votó en lugar del asesinado Fernando Villavicencio. Ahí lo ves. Mira cómo votó en Ecuador. Casco, chaleco antibalas y una especie de telón antibalas. Este es el nivel de descomposición al cual llegó Ecuador de la mano de la dolarización en este último tiempo. Pero fíjate qué otra cosa pasó en Ecuador. Lo muestra también el Instituto Internacional de Finanzas. La salida de capitales no cesó ni un momento. Ecuador dolariza a fines de los 90. Y esto es la comparación entre 2012 y 2023. Riqueza en el extranjero como proporción del PBI. En Argentina, fíjense lo que aumenta, porque ese proceso nunca termina en Argentina. Se alimentó con el crédito de Macri, pedido al Fondo Monetario Internacional, especialmente en este periodo. Pero en Ecuador aumentó más todavía. O sea que dolarizar no atrae dólares al país. Al revés, genera una salida más masiva, más aceitada. Bueno, por eso lo que quiere hacer Milei es especialmente peligroso y no hay por qué subestimarlo ni creer que no lo va a poder hacer. Porque en otros países pasó y fue muy doloroso. La tentación de subestimar al votante de Milei, decir ya se va a arrepentir, no lo pensó bien, ahora va a votar distinto, es una encerrona. ¿Por qué? Mira, una cuenta rápida marca que de los 6,5 millones que perdió de votos el peronismo desde las PASO de 2019 a estas PASO, 2,5 millones más o menos se pueden haber ido a la Libertad Avanza, a alimentar su 7 millones y pico de votos. Pero otros 4 millones alimentaron ese caudal récord de gente, 31%, que no fue a votar. Por eso digo que es peligroso subestimar al votante de Milei, porque con ese argumento, los 10 millones que no fueron a votar y que ahora el peronismo espera convencer, muy difícilmente voten por el peronismo. Lo que tiene que hacer Massa, el desafío de Massa, es empezar a contarle a la gente aquello que resultó seductor de lo que decía Milei. ¿Quién nos está cagando? Si la economía está pésima, si los precios no paran de subir, si los ingresos están por debajo de esa miseria que se ganaba en la convertibilidad en términos históricos, ¿quién se lo quedó? Javier Milei lo dice simplificadamente, es la casta. Claro, no toda la casta, porque a la casta judicial, por ejemplo, le quiere dar el Ministerio de Justicia. A la casta subsidiada empresarial no la menciona. Pero ¿va a echar maestros y enfermeros para ajustar más de lo que pide el Fondo Monetario y va a dejar que los jueces sigan sin pagar ganancias? ¿Qué responde el peronismo a eso? ¿Quién nos cagó según el peronismo? ¿No nos cagó el Fondo Monetario? ¿No nos cagó Vicentín, por ejemplo? El peronismo puede ganar, pero tiene que empezar a hablarle al fiambrero que gana 80 lucas en un supermercado chino, al docente que gana 200 lucas como mucho, al profesional que gana 300. Porque la casta, todo el mundo sabe lo que gana. Que un intendente gana 2 millones de pesos, que un diputado 1,5 millones, más gastos, más viáticos. Eso lo sabe todo el mundo. Claro, nadie dice lo que gasta el CEO de una de las empresas que la semana pasada, por ejemplo, aumentó 25% sus listas de precios, apenas conoció la devaluación. Como Arcor, como Molinos Río de la Plata. Empresas que después se negaron a retrotraer esos aumentos. La mayoría los retrotrajo, pero que se negaron a retrotraerlos. Bueno, ese diálogo con el votante que perdió, que no paró de perder en los últimos 7 años poder adquisitivo, el peronismo en esta elección no lo tuvo. Tiene la oportunidad de tenerlo, pero tiene que ser muy asertivo en las medidas que prepara Massa y también en la forma de comunicarlas, en la forma de proponer un futuro distinto, que por supuesto es más difícil para el que está gobernando. Ahora, ese proponer un futuro distinto tiene que ser lo contrario a lo que fue derrotado en las PASO.
Lo contrario a lo que llevó al peronismo por primera vez al tercer lugar. Lo contrario al extremo centro, como decía Tariq Ali. Y esta señal tampoco es alentadora, como no lo era la devaluación apenas salimos de las PASO. Intentar un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, como dice el diario La Nación en su edición de hoy, y no parece la mejor receta. Larreta igual dijo que no, pero de vuelta, para que gane Massa, si hay algo que está claro, es que el centro, su obsesión histórica, la ancha avenida del medio, los votos de acá para allá, la moderación, no es el camino. A esa moderación, el electorado, en estas PASO, le dio la espalda. Le dijo que sí a uno que propone romper todo y que probablemente si gana, consiga hacerlo. La pregunta es si va a ganar, porque a esta altura, cualquiera de los tres puede pasar al balotaje. Ya viene Luis Isikov con su informe sobre el posible gabinete de Javier Milei y Gaby Vulcano con las travesuras de Mauricio Macri. Vuelve de la mano de La Libertad Avanza, se pelea con Bullrich en la intimidad en un ratito. Antes, Órbita Noticias. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El expresidente de nuestro país preferido de la galaxia, Alberto Fernández, emitió hace unos días una profecía. Me ha pasado de todo, solo falta que lleguen los marcianos, después ya me pasó de todo, pero tampoco esperaba. Yo dije, bueno, la sequía será la última. Bueno, parece ser que no. Parece que además tenemos el riesgo de que no sobre agua ahora. Efectivamente, la profecía se cumplió y la República Argentina se vio acechada por copiosas lluvias. La 10ª plaga de Fernández derivó en inundaciones en varios puntos del territorio, especialmente en la ciudad bonaerense de La Plata. En las antípodas del profeta Alberto, el expresidente Mauricio Macri vaticinaba esto hace apenas una semana. Queridos platenses, este domingo se juega mucho para el futuro de la Argentina y de la ciudad de La Plata. Y ahí lo tenemos a Julito Garro, con quien trabajé mucho durante mi presidencia. Hicimos grandes obras para empezar a terminar con el flagelo de las inundaciones. Por eso les pido que este domingo la acompañen con su voto y sigamos trabajando juntos. Como el rey león Mufasa, el expresidente hace varios días que levantó el perfil, hablando en varios lugares, dando cátedra de liderazgo, economía y política en general. Todas cosas en las que ha fracasado rotundamente. Lo que pasa es que por ahora, en Argentina, hablar sigue siendo gratis. Bueno, nos pasó con Patricia, con lo de Maldonado. Una locura. De golpe pasa esto, ustedes consumen todo el desastre que nos pasa a nosotros. Ese artesano desaparece y la primera hipótesis fue de entrada. Se puede abogado por los ríos de la Patagonia Argentina, espero que hayan tenido la oportunidad ahí, pues es un lugar maravilloso. Son bravos, ¿viste? No es para cualquier salame distraído cruzar un río, por más que tenga 10 metros de ancho. No hay dudas de que Macri no se hundiría en un río de la Patagonia. Efectivamente, los soretes salen a flote, sobre todo en las inundaciones. Pero la pregunta es, ¿qué tiene tan eufórico Macri como para burlarse de la muerte dudosa de un manifestante durante una represión de su gobierno? Yo el domingo lo viví como un domingo de alegría, de fiesta, porque lo soñé tanto, en minoría, luchando ante tantos años contra estas ideas tan nocivas, destructivas, en contra de la cultura del trabajo. 70% de los argentinos dijeron basta. Efectivamente, las coincidencias entre Macri y Milei son muchas. La añoranza del menemismo, el desprecio por lo popular, las dificultades para la expresión oral, la inviabilidad de sus proyectos económicos y políticos. Sin embargo, hay una coincidencia que es quizás la más inquietante. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y en particular a la Argentina, no hagan olas. Corren el riesgo de comerse un sorete o, en el mejor de los casos, tragarse un sapo.
Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Y sí, como dice Hugo Neptuno, el riesgo está. Y el riesgo incluye un gabinete de notables. ¿O no, Lucía Isikoff? Así es. Bueno, Ale, en caso de que Javier Milei llegue a la presidencia, ¿en quiénes se va a apoyar? ¿Con quién va a gobernar? Primero te digo, bajo la premisa de este minarquismo, ¿no? Que él plantea un estado mínimo, un estado lo más chiquito posible, y así arrancaría una gestión de Javier Milei, tachando, pasando la motosierra por el gabinete que hoy conocemos y haciendo un gabinete mucho más chico, sacando al menos unos 11 ministerios, por lo que lo que él mismo fue diciendo en distintas entrevistas hasta ahora. Se lo ha visto, ¿no? En la tele tachando, sacando ministerios, tirándolos. Este es el gabinete que quedaría. Acá tenés algunos ministerios atrás mío, después vamos a ver quiénes son los nombres que están sonando para cada uno de estos lugares, pero tenés, bueno, las relaciones exteriores, el capital humano, que ahora te voy a decir de qué va, infraestructura, justicia, seguridad interior, defensa, economía y Ministerio del Interior. Ahí ya rápidamente podés pensar en algunos ministerios que se van, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, donde hay un especial encono, ¿no?, de Javier Milei, que dice es un ministerio que se dedicó a crear privilegios. Entonces directamente lo quiere sacar. Que ahí uno puede decir, bueno, puedes discutir cuánto financiamiento, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, pero hay una diferencia de Javier Milei de base, donde cree que defender la igualdad es que no exista un ministerio de la mujer hoy en la Argentina, lo dejó muy claro, se va a ese ministerio. Bueno, también ciencia, turismo, bueno, demás ministerios que no van a existir. Ambiente, Hablando no van a de existir. catástrofes climáticas. Obra pública, porque Javier Milei es un convencido de que no tiene que haber más obra pública, sino fomentar la inversión de obra privada. Vamos a ver un poco las caras de quienes van a formar parte de, en caso de que Javier Milei gane, de su gabinete. No habló todavía de un ministro de Economía, dijo va a ser alguien que tenga la misma mirada ortodoxa que yo, pero bueno, acá lo tenemos a este señor del que ya hablaste hace un rato, Carlos Rodríguez, y para el área de Economía hay un combo menemista. Acá te puse a Carlos Rodríguez porque se está desempeñando como un jefe de asesores económicos hoy de Milei. Ahí está con el jefe, justamente. Con el jefe, ¿no? Con el jefe que es Karina Milei, sí. La hermana, así la llama él, y a ella también le gusta que lo repitan así. Pero bueno, tenés a Roque Fernández, a Darío Epstein, como este combo menemista, todos hablando hoy de dolarización, de cerrar el Banco Central. Digo, dicen que no es imposible, que no son imposibles de llevar a cabo esas ideas, y también lo mencionabas a Emilio Campo, que es el que, bueno, va a llevar adelante el plan de dolarización. Pero seguimos con el gabinete, pasamos a la próxima, porque acá sí me interesa detenerme un poco más en la primera mujer en la que ves al lado de estos tres hombres, que es Sandra Petovelo. Y acá viene la primera superministra de Milei. Hablamos de una persona no conocida hoy, pero que va a ocupar uno de los cargos más importantes, porque va a estar a cargo, en caso de que Milei gane, obviamente, del Ministerio de Capital Humano. ¿Qué incluye esto? Ministerio de Educación, Secretaría en realidad va a pasar a ser de Educación, de Salud, de Trabajo y de Niñez y Familia, que sería como el Ministerio de Desarrollo reducido a eso, ¿no? A niñez y familia. Con estos hombres que tenés a Krause, que es el segundo que está al lado de ella, para educación. Es un economista liberal que va a estar a cargo nada más y nada menos que del proyecto de los vouchers. Sí. Una especie de privatización indirecta de la educación. Lo conozco, es otro ultraortodoxo. También, también muy de la academia, ¿no? Sí, cercano al SEMA, también como Roque Fernández y Carlos Rodríguez. Bueno, todos vienen de ese palo. De la UCA, en el caso de ella, del Austral. De salud tenés a Filgueira Lima, este hombre que estuvo a cargo del ajuste de salud en La Pampa en los 90, con la gobernación de Marín. Bueno, él no fue secretario de salud, fue subsecretario, pero tenía un poco el rol ahí, decían, de las tijeras. Y después de trabajo tenés a Miguel Ángel Ponte, que fue secretario de empleo de Triaca. Digo, un macrista, el primer macrista incorporado a estos nombres que te vengo dando. De Triaca y de Dante Sica. Es el de comer y descomer. Claro. Es el que dijo, contratar y echar empleados debería ser tan
frecuente o tan habitual, tan cotidiano como comer y descomer. Bueno, ahí está. Ella va a tener el rol fundamental en caso de que Milei gane. Petovelo, le dicen, ¿sabes cómo? La profe de Reiki. Ella, ¿qué? Sí, bueno, porque entre un currículum amplio que se puede ver en internet, donde tiene muchos cursos, muchos posgrados, bueno, dio o da clases de Reiki, pero así la llaman algunos libertarios. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral y se desempeñó más que nada en consultoría psicológica, podemos decir. No es psicóloga, pero atiende en su consultorio privado desde 2013. ¿Licenciada en qué? En Ciencias de la Familia. Yo tampoco sabía que existía esa carrera, pero bueno, esa es su licenciatura. Parece más sólida su credencial de profesora de Reiki. Pero bueno, tiene muchos cursos y posgrados. Vamos a ir a ver cuáles se pueden chequear uno por uno, pero tiene, por ejemplo, posgrado en el duelo, posgrado en ciberpsicología y así un montón. También tiene, bueno, está especializada en todo el tema de mindfulness. Y, ¿en serio me estás diciendo? Ay, no. ¿En serio? Bueno, hay que ver qué cartas tiene para ocuparse de áreas tan importantes como estas. Yo te digo, sobre todo lo que ves en su currículum tiene que ver con cuestiones más de la psicología y de un palo de la psicología, digamos, ¿no? De estas cuestiones que te estoy contando. No tanto esto, pero además me interesa esta nueva Secretaría de la Familia y la Niñez, porque es lo que hoy es el Ministerio de Desarrollo, básicamente, y ella va a tener a su cargo la asistencia social. Ella es la que va a tener que definir qué planes sociales se sacan y qué no. Claro. Dijo, de hecho, algunos van a conservar en un principio los planes sociales, pero lo que queremos es que no haya intermediarios, no vamos a decir todavía cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer, lo dijo en una entrevista hace poco, pero ya lo tenemos pensado. No puedo esperar para lo demás, Lu. Bueno, pasamos a la próxima. Ahora la vas a ver una cara, una de las más conocidas que rodea a Milei, que es Diana Mondino. Ah, sí, claro. Bueno, ella va a ser canciller, así lo dijo Milei. Va primera en la lista de diputados por la ciudad, pero pasaría a tener este rol. Dice que, bueno, su principal objetivo es que volvamos al mundo. Te digo, acá no encuentro grandes diferencias con la política exterior, la mirada que plantea el macrismo, o el macrismo en su ala más halconizada. De hecho, hay bastantes coincidencias, pero bueno, ella sería la encargada de tejer los acuerdos internacionales. Pasamos al próximo porque la cara más conocida, tal vez, de todas las que te voy a mostrar, que es Victoria Villarruel. Es decir, ¿qué rol va a ocupar Victoria Villarruel? Porque va a ser la vicepresidenta. Ya dijo Milei que ella va a estar a cargo de Seguridad Interior y Defensa. En realidad no va a estar a cargo ella directamente, sino que va a bajar los lineamientos y va a poner a las personas que ella crea competentes para dos áreas tan importantes, viniendo de una persona con el perfil de Villarruel. Claro. Digo, se festejó en Campo de Mayo, los represores detenidos han festejado el triunfo de Milei, o unos cuantos, cuentan que gritaron, festejaron, que hubo euforia, y mucho tiene que ver con la mirada de Villarruel. ¿Qué dijo Milei respecto a los militares? Bueno, que no va a haber indultos. Él lo dijo por ahora, pero también es un Milei que puso en duda que hubiera 30.000 desaparecidos, que eligió a Bussi como candidato en Tucumán, con lo cual, bueno, ella a cargo de dos áreas súper importantes. Pasamos al próximo. Y acá, bueno, una cara no tan conocida, pero también casta en términos de Milei, de la política. Guillermo Francos sería el hombre que estaría a cargo del Ministerio del Interior. Fundador de Acción por la República. Claro, y además él, bueno, a ver, fue diputado, cabalista, menemista, fue titular del Banco Provincia durante la gestión sciolista y hasta ayer era representante de la Argentina en el BID. Renunció ya diciendo, me incorporo, bastante fe le tiene que va a ganar porque dijo, me incorporo a los equipos de Milei, renuncia a su cargo en el BID, suena como posible ministro del Interior. Perdón. Una tarea difícil, ¿eh? Designado en el BID por Alberto Fernández y Gustavo Vélez. Claro, ¿no? exactamente, por esta gestión, bueno, renuncia, ya yéndose la gestión, también le quedaba, unos meses, se va un belicista, ¿no? Dicen, agregan acá, tuvo varios movimientos políticos, pero bueno, es un hombre de la política que tiene que, ahí tendría que negociar con los gobernadores, que es la tarea de un ministro del Interior, que no va a tener obra pública y que además, dice Milei, vamos a recortar todos los traspasos discrecionales a las provincias, con lo cual difícil la tarea que se le vendría a este hombre. ¿Se conocieron con Milei en los pasillos laberínticos de la Corporación América de Eduardo Ornequian? Exactamente, con Ornequian ya han trabajado juntos, tienen una larga relación y así es como desembarca en La Libertad Avanza este hombre. Y voy con el último.
y ahí sí te digo, la cara conocida, que no está por supuesto confirmado, pero hay una oferta sobre la mesa a Mauricio Macri, que se lo ha visto, bueno, festejando todos los resultados de las PASO. Dice Mauricio Macri, ahí sí, atento a saludar a lo que venga, porque él casi que 2 resultados pueden ser muy positivos para Mauricio Macri. Él se siente reivindicado. Dijo Milei que él lo quiere como... Milei, obviamente, tirando esta propuesta, buscando captar los votos de Mauricio Macri, sí, claro, ¿no? Pues no sabemos si después va a quedar firme esta propuesta, pero lo quiere como una especie de supracanciller que se encargue de traer inversiones, que se encargue de la relación con el mundo. Ya De Andrés, un hombre muy cercano a Macri. Macri, recordemos que está viajando a Marruecos porque se fue al Mundial de Bridge, pero habla por él De Andrés. Y De Andrés dijo, no, o sea, Mauricio está abocado a la campaña de Patricia Bullrich, no va a recibir esta oferta. Pero creo que cayó bien, ¿no? Que aunque al menos le hicieran una oferta posible, veremos qué va a pasar cuando la oferta sea real en caso de que Milei gane la presidencia. Gracias, Lu, completísimo. Me dejaste, pero ahí arriba, ¿eh? ¡Qué elenco! Bueno, hablamos el viernes en la radio con Cristian Mira y Sergio Langer. Cristian Mira, escritor, guionista, Sergio Langer, historietista, son los padres de La Nelly. La Nelly era esa historieta que después de la crisis de 2001 salía en la contratapa de Clarín y retrataba un poco esa vida después del estallido, ¿no? Recogiendo los pedazos y tratando de rearmar un país con un montón de vicisitudes y complejidades realmente deliciosas. Duró hasta poco después de que ganó Macri, o sea, casi 15 años. Pero quiero compartir con ustedes este fragmentito donde Cristian Mira, horrorizado por el triunfo de Milei, les dice a los oficialistas qué es lo que les puede haber faltado para seducir a esos 7 millones que lo votaron en 2019 y ahora no. Con lo que no coincido para nada es que es un voto castigo, que es un voto bronca, es un voto deseante. Es un voto caliente, es un voto que quiere aventura. Ustedes no quieren ver arder el Banco Central. Yo quiero ver arder el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central fue cómplice de Cavallo, cómplice de los años 90, cómplice de la mesa de dinero de Redrado con Kirchner, y es una institución odiosa. Entonces Milei me dice que lo va a prender fuego. Lo acaban de pintar. Pero escuchá, Ale, ¿qué es mejor? ¿Prender fuego el Banco Central o prender fuego las casillas de Guernica? ¿Con qué te quedás? No, claro. Entonces, la discusión es estética. Cuando vos prendés fuego, en parte, cuando vos prendés fuego las casillas de Guernica, estás rompiendo un límite de lo que la sociedad puede aceptar. Pero no a nivel del discurso descriptivo y de denuncia, sino a nivel de lo subliminal simbólico. Vos podés ir y prenderle una casilla a un pobre, ¿sí? Que está buscando su terreno. No rompiste un límite. Sí, y no lleva directamente a que Milei diga que puede prender fuego el Banco Central. Y consumar un deseo. Si nosotros decíamos más eso que mantenerlo, ¿qué es mejor, que lo tenga más o que arda? Por lo menos lo vamos a ver arder. Pero ahí hay un error. Nosotros seguimos pensando desde la medianía de nuestra clase que hay un sujeto sufriente, cuando lo que hay es un sujeto deseante. Que quiere aventura, que quiere transformación y que viene de 12 años de aburrimiento y embole. Un poco lo que decíamos en el editorial. ¿Quién le propone esa aventura a los que quieren un futuro distinto de estos 4 años y de los 4 años que hubo antes? Porque si hay una buena noticia en los resultados de las PASO es que el descalabro macrista estaba más fresco de lo que creíamos, ¿no? Bueno, el problema es que aquello resulta poco creíble y esto también. De vuelta, para pensar por qué el que puede perder derechos vota al que se los va a sacar, hay que hacerse la pregunta al revés. ¿Qué percibe esa persona de sus derechos si los entiende como ya tan insuficientes que le da igual que vuelen por el aire? Gaby Vulcano, recién en el final de la columna de Aisikov, nos saludaba con la manito así, Mauricio Macri. ¿Vuelve Macri? Mauricio Macri no es candidato, pero sin embargo está metido en la campaña más que muchos otros. Te diría que es uno de los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio que hoy está metidísimo en la campaña. El tema es para quién juega. Eso es lo que se están preguntando por estas horas en Juntos por el Cambio. ¿Para quién juega? ¿Juega para Patricia Bullrich? Bueno,
Hasta el momento te diría que hay algunas dudas, lo que generó cierta alerta dentro de Juntos por el Cambio son los elogios permanentes que Macri viene teniendo con Javier Milei, las conversaciones que viene teniendo con Javier Milei, que son muchas más de las que ambos dirigentes dejan trascender. Y hasta el 13 de agosto todos decían, bueno, Macri juega para Patricia Bullrich, juega más bien en las sombras porque él trataba de mantenerse neutral. Muchos decían, bueno, no juega para Larreta, no juega para Bullrich, pero decían, sabemos que juega para Bullrich. ¿Qué pasó el día después de las elecciones, de las PASO? Bueno, la alerta se empezó a encender mucho más. ¿Por qué, Ale? Porque lo que empezaron a notar es que Macri, veíamos antes un tape donde mostraba que estaba muy feliz, muy contento con el triunfo de Bullrich, pero sumaba el triunfo de Milei a eso. ¿Y qué es lo que terminó de preocupar? Es que Milei contó que tuvo una conversación con Mauricio Macri, que en esa conversación lo felicitó por el 30% que había obtenido en las elecciones. Y la pregunta que primero surgió es, ¿cómo el líder del PRO llama a quien va a competir con la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio para felicitarlo? Bueno, ahí generó muchísimo enojo y después vino esto. Escucha. Si sos presidente, ¿lo querés incorporar o lo podrías incorporar en algún área, Macri? Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de la Argentina. Una figura por encima, digo, de Cancillería y demás, sino como un representante del país. ¿Un embajador plenipotenciario, una cosa así? No sé cómo se define, no sé, digamos, habría que crear la figura, pero creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir, digamos, mercados para el país. Bueno, eso te decía, enojó a muchos. La primera que empezó a decir que había un acercamiento que llamaba la atención fue Elisa Carrió. Dijo, Mauricio Macri quiere irse con Milei y dejar Juntos por el Cambio. Hasta ahora eso no sucedió, por lo menos de manera oficial. No, pero lo que sí pasó es que renunció Carrió. Renunció Carrió a la candidatura del Parlasur justamente después de esta invitación de Javier Milei para que Macri sea una especie de canciller. No encontraba las palabras para definir el rol que podía cumplir en un eventual gobierno de él. Yo me imagino que Gaby debe haber renunciado después de que lo escuchó a Macri. Sí, ¿no? sí. Bueno, lo otro que pasó es que después de estas declaraciones de Javier Milei, empezaron ya las sospechas a correrse mucho más de lo que era la coalición cívica, donde ya el radicalismo, parte de el equipo de Larreta, incluso en el propio bullrichismo, empezaron a decir, ¿y quién le cuidó los votos a Milei? ¿Es verdad que Milei no tiene estructura para gobernar en caso de que llegue a ser presidente? Bueno, pero si Bullrich no está en condiciones de garantizarse eso dentro de su partido, no puede ser presidenta, Gaby. Bueno, es cierto lo que vos decís, pero no todos piensan lo mismo. Patricia Bullrich dice, no, ojo que sigue jugando, para mí es parte de nuestro partido, de nuestro espacio político. ¿Y Macri qué Ahora, lo que sucedió en este último tiempo es que Macri cayó, no dijo mucho. Lo único que se animó a hacer hasta el momento es a retuitear un video donde él cuenta las bondades de Patricia Bullrich para ser candidata a presidenta, pero no desmiente nada de su vínculo con Milei. Y es esto lo que, un tramito de lo que decía sobre Patricia Bullrich. Patricia lo echó a Moyano de Seiza, que quería apropiarse también de Seiza. Patricia se bancó, nos bancamos juntos. El ataque virulento contra la gendarmería, acusándola de hacer desaparecer a Maldonado, y no dio un paso atrás. Y sostuvo a la gendarmería porque estaba combatiendo el narcotráfico exitosamente, echándolo del país al narcotráfico, no como ahora, que nosotros han soltado los presos, le han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todos sus delitos que quieran, sino que también han permitido que el narco se despliegue en todo el país. Entonces yo digo, ese valor es fundamental, con todo el respeto, insisto, con mucho respeto por la gente que ha votado a los libertarios.
En el Juntos por el Cambio y en el PRO puntualmente, algunos creen que Macri ya le soltó la mano a Bullrich. Dicen, ya está, ya le soltó la mano. Está no solamente viendo cómo acompaña la campaña de Milei en la sombra, sino que también está pensando en cómo le va a armar el gobierno a Milei. A ese punto son las desconfianzas que hoy hay en Juntos por el Cambio. Bullrich trató de mantenerse un poco al margen, sin decir mucho, pero de alguna manera le respondió a Milei y también a Macri a través de una entrevista que dio hace muy poquito. Escuchá lo que dijo. ¿Y qué lugar le darías vos, si tuvieses que dar un lugar, le darías a Macri en tu gobierno en caso de ganar? Yo creo que, a ver, yo lo he hablado muchas veces con Mauricio. Mauricio no es una persona para ir a un cargo público. Sin duda que es una persona que te aporta un montón. Siempre es bueno tener a alguien como Mauricio con quien hablar y decirle, che, mira, tengo tal problema. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tuviste este problema? ¿Qué te pasó? Es decir, una persona te consulta. Yo creo que eso es Mauricio Macri para nosotros. Una persona de consulta. Él fue presidente. Él es el que estuvo en el sillón y no otros. Muchos podemos haber sido ministros. Ahora, el que estuvo en el sillón fue él. Y eso es lo importante, esa consulta que vos le podés hacer. Ale, te cierro con algo que hoy están discutiendo en el equipo de Patricia Bullrich, que por un lado tiene que ver con, bueno, ¿cuánto conviene que Mauricio Macri se sume a la campaña sin que la opaque y que al mismo tiempo se muestre como alguien que sigue apostando a Juntos por el Cambio, sigue apostando a la candidatura de Bullrich? Porque, entre otras cuestiones, Bullrich ya sabe que Horacio Rodríguez Larreta no va a ser demasiado en la campaña para aportarle sus votos. En el medio se dieron algunas conversaciones entre gente cercana a Sergio Massa para ver si lo podía atentar Horacio Rodríguez Larreta. Por ahora eso no avanza, pero ella quedó en el medio sin ninguno de los dirigentes que la apoyen. Ni Macri ni Larreta, más allá que frente a las cámaras todos dicen, contá con nosotros que te vamos a apoyar. Gracias, Gaby. Qué cruzadas las desconfianzas, ¿no? Porque yo veía en el tape de Macri tampoco muy jugado al expresidente por su pupila, supuestamente. Y está difícil para ver qué es lo que va a hacer Macri, porque lo que te decía, por ahora él trata de mostrarse cercano a Bullrich, hay que ver qué va a hacer en la campaña. Es cierto que algunos dirigentes empezaron a hablar ya desde la coalición cívica. También Prat Gay habló hace muy poquito diciendo, bueno, confunde al electorado con esto de, por un lado, decir que apoya a Bullrich, pero se deshacen elogios a Milei, tiene conversaciones permanentes y hace que se sepa que tiene diálogo permanente. Gracias, Gaby. Quería compartir con ustedes, para terminar este programa, un fragmento del documental Diciembre. Diciembre fue un documental que estrenamos hace un año y pico, a 20 años de aquel estallido popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, a propósito justamente de esos 20 años. Es un intento de relectura de lo que pasó en aquella época y lo que pasó en los 20 años que siguieron. En el documental que codirigimos con César González, en el que participó un gran documentalista como Patricio Escobar, con la actualización de Sabrina Moreno, con el guión de Nahuel Prado, con el trabajo de un montón de gente, la producción ejecutiva de Mati Salamone, hay un clip donde intentamos resumir en 2 minutos y pico la convertibilidad. Es un intento de dialogar con los que nacieron después, con los que nacieron por ahí en 2000, por ahí en 2001, por ahí en 2002, y que ahora ya votan. Y es algo indispensable para entender el diálogo con el que abrimos este programa. Este programa lo abrimos dialogando con Eduardo Menem. Bueno, la transformación que atravesó la Argentina en esos años fue tan profunda que no alcanzan horas y horas para discutirla. Pero en estos 3 minutos, si vos le tenés que explicar a alguien que no la vivió qué fue la convertibilidad, quizás encuentres una ayuda. Con esto nos despedimos y nos reencontramos el lunes próximo aquí en Brotes Verdes.
Al final del gobierno de Alfonsín, en 1989, la inflación, que ya venía horadando sueldos y jubilaciones desde la dictadura, se aceleró hasta convertirse en una hiperinflación. Algunos alimentos básicos aumentaban 2 veces por día y la gente que podía llenaba las alacenas para intentar ganarle de mano a los precios. Los gremios reclamaban pagos semanales y extras para compensar y nadie sabía cuánto valía nada. La pobreza se disparó hasta cerca del 50% y hubo saqueos en almacenes y supermercados. Menem le entregó al empresariado el manejo de la economía, llave en mano, pero la crisis siguió. Era tal el caos que cuando Domingo Cavallo propuso atar el peso al dólar, la política y la sociedad compraron como locos. La convertibilidad era una idea bastante básica. El Banco Central fijaba el valor del dólar en $1 y para sostenerlo se comprometía a emitir solamente $1 por cada dólar que tuviera en las reservas. Eso hizo que el peso se revaluara y como al mismo tiempo Menem eliminó todas las protecciones que había para la industria local, las importaciones aumentaron muchísimo y producir en Argentina dejó de convenir. Durante casi toda la década del 90 el país importó más de lo que exportó y por eso la balanza comercial daba déficit y las reservas caían. Eso se compensaba con los dólares que traían los que compraban las empresas públicas que se privatizaron por esos años y también los que le prestaban al Estado, la deuda externa. La sangre de cualquier economía, que es su moneda, quedó condicionada a que llegaran dólares del extranjero todo el tiempo para compensar los que el país se gastaba en importar lo que antes producía. Los que mantenían el empleo podían pedir créditos y algunos hasta se pudieron comprar una casa, un auto o ir a Disney, pero el cuco del desempleo los acechaba a todos y muchos se caían al vacío. En 1995 apareció la primera crisis con el efecto tequila. Los prestamistas entraron en pánico y el desempleo llegó por primera vez al 18%. Eso eyectó a Cavallo del gobierno de Menem, pero la convertibilidad sobrevivió y hasta hubo reelección gracias al voto cuota. A medida que no quedó nada por privatizar, los únicos dólares que entraban eran los de la deuda que tomaba el gobierno. El desempleo seguía subiendo porque todo lo importado era más barato. Ni siquiera los prestamistas querían traer dólares al país. Como el Banco Central no podía emitir pesos sin respaldo, cada vez había menos plata en la calle. La recesión empeoró, pero el recuerdo de la inflación seguía vivo y la convertibilidad se había probado como un remedio infalible. Eso explica que en 1999, con los campos endeudados a precio de remate, las fábricas cerradas y los obreros sin empleo, el país votó por De la Rúa, el candidato que prometía mantener la convertibilidad.